Buenas noches a todos los hermanos, bienvenidos a la clase de evangelismo y discipulado. Esta clase solamente está saliendo en este momento por la plataforma de Zoom. No hay transmisión de Facebook ni de otra plataforma en vivo, ¿no? En vivo. Por eso ya para nosotros es una buena oportunidad para poder testificar, para poder compartir el testimonio, ¿no? Entre los que estamos acá ya podemos escuchar todo lo que ustedes están testificando, lo que están contando, así, ¿no? Un ambiente bien, podemos decir, privado, ¿no? No tan público, por eso con toda libertad puede los hermanos testificar, pero desde ahora ya estoy grabando porque me toca compartir a mí. Lo que yo diga ya tal vez podrá ser público luego. Sí, les agradezco a ustedes por la atención en esta noche. Y en esta ocasión vamos a compartir la palabra de Dios con el tema participantes de la naturaleza divina. Con ese tema vamos a compartir en esta noche. Para eso vamos a buscar el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 15. Vamos a compartir con este tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 15, vamos a compartir. Ya si todos los hermanos y hermanas encontraron, vamos a leerlo. Segunda de Pedro es el Nuevo Testamento, capítulo 1, del versículo 1 voy a leer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta el versículo 15 leído. La Biblia es un libro histórico, también es un libro que y nos muestra el plan de Dios, el propósito de Dios, cómo Dios ha preparado nuestra salvación, el camino de la salvación. 100% no ha sido el plan del hombre, sino ha sido el plan de Dios. Esto es una verdad, porque hasta que nosotros no escuchamos acerca de la vida eterna, acerca del mundo de Dios, nosotros no tenemos interés, un interés real en
la obra de Dios tampoco en la vida eterna. La mayoría de las personas en este mundo vive mayormente disfrutando según los deseos de la carne, ¿no? Según el libro de Primera de Juan, habla sobre los deseos de los ojos, ¿no? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas cosas son las que en algún sentido domina la vida del ser humano. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos decir que la salvación es algo que nosotros hemos buscado, entonces creo que estamos un poco equivocados a la hora de decir de esta manera. Al contrario, Dios nos había buscado para poder darnos esta salvación. Por lo tanto, una persona que se encontró de frente con el Evangelio es una persona bendita, ¿no? Bienaventurada entre muchas personas, entre una población mundial de tal vez 7.000 millones, 8.000 millones de habitantes. Dios le ha permitido a usted escuchar el Evangelio. Y también no solamente escuchar, sino también creer. Creer en la obra de Jesús, creer en la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, hermanos, hay una cosa muy importante. La vida de creencia, la vida de creencia parte con o sea, con el perdón de nuestros pecados. Esto debe ser para nosotros o sea, una realidad. No se confundan ustedes. El momento que ustedes aceptan el Evangelio, podemos decir es el día uno de su vida espiritual. Así como aparece también en el libro de Éxodo, ¿no? Cómo Dios muestra a los israelitas acerca del comienzo de una nueva etapa, o sea, de una nueva, podemos decir, una nueva era, un nuevo comienzo. Vamos a ver Éxodo capítulo 12, un momento. Éxodo capítulo 12, el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea, cuando Jehová habló a Moisés y a Aarón que pueda anunciar a los israelitas la Pascua de Jehová. Él dijo, esto será el principio de los meses. Es decir, que los israelitas estaban llevando una vida en Egipto, pero luego Jehová dijo que cuando sea la Pascua, esto va a ser como un nuevo comienzo o el principio de los meses para ustedes, el comienzo de su calendario. En otras palabras, Egipto simboliza el mundo donde nosotros habíamos vivido durante 10 años, algunos 20 años, algunos 30 años, algunos 40 años, pero un día nosotros nos encontramos con la Pascua, es decir, que nos encontramos con la obra de Jesús, y luego nuestra vida de creencia tiene su comienzo. Desde ahí parte. Por eso nosotros hablamos mucho acerca del nuevo nacimiento. El concepto del nacer de nuevo se refiere a que nosotros antes de nacer de nuevo, o sea, antes de que nuestro espíritu pudiera ser redimido por la obra de Jesús, hemos llevado una vida, ¿no? Podemos decir una vida en la carne, una vida según nuestros pensamientos, según nuestro criterio, según nuestro punto de vista, pero después de recibir la salvación, podemos decir, es un nuevo comienzo, una nueva vida. O sea, Dios nos ha abierto los ojos espirituales, nos ha dado la sensibilidad espiritual. En la Biblia comúnmente se considera o se compara la lepra como, o sea, un símbolo del pecado. La característica de la enfermedad llamada lepra, que actualmente se conoce como el mal de Hansen, o sea, digamos, la enfermedad actual, y esta enfermedad ataca principalmente los nervios, por lo tanto hace que la persona pierda toda sensibilidad. Hace unos días yo estaba teniendo un pensamiento recurrente, ¿no? Acerca de un amigo
que yo me hice en este camino, un amigo mientras yo salía a evangelizar. Yo me acordaba de él. Un día lo busqué en mis contactos, pero ya su número había caducado. Pero de repente recordando su nombre, ay, ¿cómo se llama él? Ay, Iván. Y el apellido, ay, San Martín. Así. Ya me acordé. Y yo lo busqué en Facebook y luego le mandé un mensaje. Creo que ya éramos amigos de Facebook, pero pasaba una semana, 2 semanas, no me respondí. Hasta que un día me escribió, hola, ¿cómo estás? Así, muy escueto. Y yo de vuelta le pregunté, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría que me envíes tu número de WhatsApp para que converse. Y él me envió el número de WhatsApp y el día sábado de esta semana que pasó, yo lo llamé. Aló, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo estás? Él me dijo, hola, ¿cómo estás? Así me habló con una voz un poco débil. En ese momento yo pensé, ¿será que él estaba durmiendo la siesta? Tal vez estaba descansando. Pero de repente empezamos a conversar. Él solito me empezó a contar. La verdad es que estuve 8 meses en el hospital. Ay, yo me sorprendí, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué estuvo 8 meses en el hospital? Yo recordaba bien que a él le gustaba andar en motocicleta, por eso yo pensé, tal vez tuvo un accidente en la motocicleta, tal vez habrá tenido una fractura, no sé, sí me imagino. Pero resultó diciéndome, y así como hoy, ¿no? Hermano Juan hablaba una palabra, coadyuvar, ¿sí? Él me dijo, yo tengo el síndrome de Guillain-Barré. Entonces yo no entendí qué era eso, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Tal vez los hermanos ya saben, pero yo no sabía qué era eso. Síndrome de Guillain-Barré. Y él me empezó a explicar que poco a poco empezó a perder la movilidad de sus piernas. Luego ya todo su cuerpo ya no podía mover. Y él me explicaba que esa enfermedad era una enfermedad que atacaba, digamos, los nervios. Entonces, así como hoy yo también busqué el significado de la palabra coadyuvar, así también yo empecé a buscar el significado de esta enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad era? Si leyendo un poco, dice que es una afección que viene por medio del sistema inmunológico. Yo dije, ¿cómo una afección por el sistema inmunológico? El sistema inmunológico protege nuestro cuerpo de las bacterias, de los virus, ¿sí? Pero resulta que, según lo que yo leía, no hay una claridad de dónde viene esta enfermedad, pero dice que normalmente después de alguna enfermedad, de algún virus que uno tuvo en su cuerpo, esta enfermedad puede llegar a atacar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Como si fuera que el sistema inmunológico se confunde y en vez de atacar las bacterias que pueden provocar daño en nuestro cuerpo, este sistema como se vuelve un poco loco y luego ataca los nervios del cuerpo, imagínense. Su propio sistema inmunológico ataca su cuerpo. Ay, Dios mío, ¿no? Es una enfermedad terrible. Entonces le ataca los nervios, dice, desde la parte baja, desde las piernas, y luego va subiendo por la espalda, así finalmente la persona queda postrada. Escuchando y también leyendo sobre eso, yo también sentía, o sea, una preocupación, ¿no? A él prácticamente él está inválido, ¿no? No puede caminar. Y tiene menos edad que yo. Yo creo que debo ser como 2 o 3 años mayor, creo. Entonces yo pensé, ya, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Por eso yo le dije, ¿y qué día tienes tiempo para que yo pueda visitarte con el pastor o el pastor Daniel? Me dijo el miércoles, o sea, mañana, ¿no? Mañana, a las 3:30 de la tarde, él me dio una cita para poder compartir. ¿Cuál era el punto? Que yo iba a ir con el pastor Daniel, pero de repente ayer el pastor nos avisó, voy a Honduras. O sea, de repente se cambió, ¿no? El plan. Por eso ahora yo pensé, entonces tengo que ir solo. Ya yo tengo que ir.
Sí, hermanos, hay una cosa que yo quiero decirles a ustedes. Cuando yo salgo con el pastor Daniel, yo realmente solamente como. Disculpe, pastor Daniel hace todo. Él comparte, él predica, él explica de manera maravillosa todo, pero yo solamente soy un observador. Es muy cómodo, ¿no? Porque no tengo que hablar nada. Ya el pastor todo dice, todo enseña, entonces yo solamente soy un espectador. Pero cuando yo voy, entonces tengo que pensar, ay, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué palabra voy a compartir con él? Así me empiezo a poner tenso, ¿no? Cuando voy con el pastor todo comparte, por eso ya yo solamente escucho y aprendo. Pero cuando voy solo es diferente. Entonces, yo hoy, después de la reunión, tengo que escribirle a este joven para poder confirmar la visita de mañana, o en última instancia, mañana en la mañana poder escribirle. Pero realmente afecta a los nervios del cuerpo. Ya la lepra también es una enfermedad que afecta a los nervios, hace que la persona pierda la sensibilidad. Por eso la lepra es un símbolo del pecado que nos ha hecho perder la sensibilidad hacia Dios, la sensibilidad hacia lo espiritual. Pero después de recibir la salvación, una persona ya adquiere la sensibilidad espiritual. Es así, ¿no? Entonces nosotros por una parte tenemos que hemos nacido de nuevo, ya tenemos la sensibilidad espiritual, pero esta sensibilidad espiritual también se ve afectada por la naturaleza carnal, la naturaleza humana. Así el carácter de ustedes, defecto de ustedes, así quiere luchar contra el espíritu que está en nuestro corazón y así finalmente, y una persona y se deja llevar por los deseos de la carne, aunque recibió la salvación, llevará una vida también muy desordenada. Acá la Biblia nos habla acerca de un concepto, se llama la naturaleza divina. Ya acá vamos a ver segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, acá está hablando la concupiscencia, ¿no? Sí, es el deseo que surge del corazón del hombre. Cada persona tiene diferente deseo, diferente concupiscencia, diferente debilidad acerca del pecado. Pero acá la Biblia dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya nuestra naturaleza humana carnal está caída, está realmente corrompida, pero acá la Biblia nos habla la naturaleza divina, el ser participante de la naturaleza divina. O sea, nosotros a diferencia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo desde el principio él tuvo o sea, presencia o la condición divina dentro de su ser. En el caso nuestro es diferente, ¿no? Al principio nosotros teníamos el pecado, ya teníamos lo carnal, el mundo del pecado, pero nosotros cuando hemos recibido la salvación, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Nos hemos convertido en personas que pertenecen a Dios. Fuimos trasladados, dice, de las tinieblas a la luz a la luz admirable de su Hijo. Así está escrito. Entonces, el ser participante de la naturaleza divina a usted no le da una inmunidad ante los deseos del pecado. ¿Me comprenden, hermano? Ya aunque nosotros somos participantes de la naturaleza divina, ya nosotros no es que somos inmunes a los deseos de esta carne. Ya nosotros también somos, también en algún sentido somos
propensos a ser también dirigidos por nuestras concupiscencias, nuestro deseo de la carne, nuestra característica. Eso es. Entonces la Biblia nos quiere mostrar para que usted pueda llevar una vida en la que Dios trabaja poderosamente, en la que Dios obra poderosamente. Ya ustedes son participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Cuando usted ya había recibido el perdón de sus pecados. Ya, desde ahí ya usted también es participante de la naturaleza divina. Este libro de Segunda de Pedro, según los historiadores teólogos, aproximadamente en el año 65 al 68 después de Cristo fue escrito. Sí, obviamente por medio de apóstol Pedro, pero no es la única epístola, sino también Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro dice que había sido escrito para los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces los teólogos dicen que así como la primera carta había escrito a los expatriados, es decir, personas que salieron forzados por la persecución de su nación hacia otros países, principalmente Asia Menor, así también Segunda de Pedro es un libro que también quiere mostrarnos, quiere mostrarnos cómo la naturaleza divina puede prosperar en los cristianos. Cómo usted que tiene ya el Espíritu Santo de Dios puede realmente también obtener los frutos para el Señor. Está enseñando esto, ¿no? Ya lo que está diciendo el apóstol Pedro, no solamente usted confórmese con la salvación, no solamente tenga la conformidad, ya yo soy justo, ya yo soy libre del pecado, soy salvo, sino que debe haber, como decir, un desarrollo en la vida espiritual. Debe llegar el desarrollo espiritual. Porque alguien no puede desarrollar su espíritu, entonces ya se quedará siempre como un recién nacido. ¿Me entiende? Sí o sí debe venir el desarrollo, la madurez. Por eso el apóstol Pedro nos enseña detalladamente ocho conceptos. Acá el versículo 5, vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud y conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Yo estuve contando yo estuve contando estos conceptos que aparecen acá. En total son 8, ¿no? Fe y virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas 5:22, aparece frutos del Espíritu Santo también, 8. El número es exactamente igual. Algunos, obviamente, no son los mismos vocabularios, pero 8 conceptos iguales aparecen en Segunda de Pedro y también Gálatas 5:22. Aunque el libro de Pedro fue escrito por Pedro y Gálatas fue escrito por Pablo, hay cierta similitud en esa área. Entonces nosotros tenemos que comprender que la Biblia, hermanos, o sea, el texto bíblico, sí obviamente tiene diferentes escritores, pero hay un único autor. El autor de la Biblia, nosotros debemos creer, es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver acá el versículo 21, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, acá hay una cosa importante, espero que no me malentiendan, pero cada escritor tiene su estilo de escribir el libro que Dios le ha permitido.
Cuando usted lee las epístolas de Pedro, cuando lee el libro de Gálatas, el libro de Romanos, el estilo de escritura es diferente. La forma de escribir es diferente. ¿Ya por qué es diferente? Porque Pedro tenía una profesión de pescador, pero el apóstol Pablo era una persona que tenía gran capacidad intelectual, un sabio, ¿no? Para nuestra época. Por lo tanto, no podemos esperar que escriba de la misma manera, ¿no? Que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro mismo, él reconoce, la explicación del apóstol Pablo a veces es un poco difícil de entender. Ya vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. Un momento vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia, ya, versículo 15, ya todos encontraron, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice. Ya, si podemos decir en algún sentido, el nivel intelectual de las palabras de Pablo y el nivel intelectual de las palabras de Pedro son un poco diferentes, ¿no? Como hoy, ¿no? Ya yo estaba escuchando al hermano Juan Sebastián coadyuvar. Dios mío, ¿qué es eso? En mi mente, ¿no? Trataba de buscar en mi enciclopedia, digamos, de mi cabeza, pero no aparecía. ¿Qué es eso? No puedo entender qué es esa palabra. Creo que el apóstol Pedro, cuando leía las cartas de Pablo también, estaba un poco confundido. ¿Qué está hablando ahora? Es un poco difícil para él entender, ¿no? Es un poco difícil, ya. Pero, quien inspiraba a Pedro para escribir era el Espíritu Santo de Dios, pero con un estilo de escritura como Pedro. Pero luego, cuando Pablo escribía, ya también el mismo Espíritu Santo le daba la revelación, pero un estilo de Pablo. ¿Me entiende? Cuando usted desarrolla un ensayo, ya usted va a escribir un ensayo, depende de su capacidad intelectual, depende de su riqueza de vocabulario, será diferente el texto, ¿sí? Una persona que lee bastante, muy preparada, ya pienso que tendrá muchos y adjetivos para diferentes conceptos, ¿no? Opciones de escribir. Pero una persona tal vez es más limitada para escribir, es decir, que su capacidad de vocabulario es inferior, ya también va a escribir. Entonces, la diferencia estaba acá y Pedro y Pablo son personas muy diferentes, pero lo que me llamó la atención en el capítulo 2, perdón, capítulo 1, ya había una equivalencia en los números de conceptos referidos a la obra del Espíritu Santo de Dios. 8 en el caso de Gálatas 5:22 y 8 también, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Entonces acá nos muestra exactamente, el apóstol Pedro dice, no es suficiente que usted tenga la fe en la obra de Jesús. No es suficiente ya tener la confianza en la obra de Jesús, sino que a la fe dice, añada una cosa, virtud. Ya la palabra virtud en algún sentido significa la excelencia. Ya virtud. Luego, a la virtud, el conocimiento. Ya el conocimiento que la Biblia nos menciona es el conocimiento del texto bíblico, ¿no? De la Biblia. Si no, estoy diciendo los hermanos también. Puede conocer sobre otros temas, sobre otros asuntos, sin duda, ¿no? Por ejemplo, el pastor Daniel es una persona que lee bastante. Él se informa de muchos temas diferentes, diversos temas. Hoy en día él nos decía que está estudiando, está leyendo acerca de la historia de Chile. Algunas cosas que él me decía, yo asentía con la cabeza, ¿no?
pero ni siquiera yo sabía que ya que había pasado, pero él con mucho detalle está estudiando, está aprendiendo. Él quiere saber la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? De los chilenos. ¿Por qué los chilenos son así? ¿Sí? Ya aquí entre nos, no, esto no sale de nosotros, ¿no? Pero hay algunos hermanos chilenos, no se ofendan, por favor, yo también soy chileno, pero personalmente a mí, en este camino de evangelización, siempre, siempre me costó mucho acercarme a los compatriotas, ¿no? Siempre me costó mucho explicar la palabra a los chilenos. Hasta hoy, cuando hablo con un chileno ya, desde el principio siento una desconfianza, ¿no? O sea, una suerte de, ¿y él qué me va a decir ahora? ¿Qué me quiere hablar ahora? Como que yo de por sí quiero engañarle, ¿no? Pero cuando hablo con los extranjeros, ay, es muy cómodo, peruano, colombiano, venezolano. Cuando hablo, me siento muy cómodo. Ellos con mucha naturalidad escuchan. Por ejemplo, yo normalmente cuando hablo con la gente después de conversar, ay, usted podría darme su contacto para cuando yo le hablo hacia un chileno, él me mira raro, ¿no? Ay, no se preocupe, después lo puedo contactar así. Pero cuando a un extranjero yo le pido, ¿cómo no? Yo le doy mi número, algo más, necesita mi correo, necesita mi Facebook. Alguien así muy abierto su corazón, así. Pero a veces cuando conversaba con los compatriotas, ay, Dios mío, a veces ellos eran muy desconfiados. No quería fácilmente darme su contacto, así. No todos, no, pero algunos. Entonces yo muchas veces pensé, para mí es mucho más cómodo compartir con los hermanos, con las personas extranjeras en mi país. A veces así me sentí, ¿no? Pero realmente en este tiempo Dios está trabajando en nuestra iglesia. Están llegando algunos chilenos, también están llegando extranjeros, están llegando, ¿no? Diferentes tipos de personas. Pero lo que podemos observar acá, el apóstol Pedro está mencionando, no solamente usted debe tener la fe, la obra de Jesús, para que su vida espiritual sea próspera, para que su vida también pueda alcanzar a otros. Necesita también el conocimiento de las escrituras. Necesita saber qué es lo que está escrito. Entonces, para adquirir el conocimiento bíblico, una es la lectura bíblica. Dos, poder escuchar las predicaciones, los estudios de la palabra que nuestra iglesia imparte a través de los ministros, a través de los líderes que son establecidos en la iglesia. Así, cada uno puede ir aprendiendo. Y luego dice al conocimiento, añada una cosa más, el dominio propio. Ya, hermanos, el dominio propio tiene relación también con un concepto más popular, autocontrol. Autocontrol. O sea, el autocontrol parte de una base. Nosotros debemos aprender a negar nuestras emociones y nuestros sentimientos. A veces nosotros tenemos, ¿no? A flor de piel nuestra emoción, nuestro sentimiento. Entonces alguien, conforme a su sentimiento, conforme a su emoción, ya actúa. A veces nosotros somos muy impulsivos. A veces ya con mucha impulsividad ya queremos hacer algo. Ya cuando ocurre, de repente pensamos, ay, ¿yo por qué actué de esa manera? Habitualmente me ocurre con mi esposa, ¿no? A veces ya, yo me molesto mucho con alguna cosa que me dice. Y luego después de meditar un poco, pienso, ay, ¿por qué yo me enojaba tanto por eso? Ay, ¿por qué yo me sentía tan mal por eso? No es algo tan grave. Y luego yo me acerco, mi amor, discúlpame. ¿Cuál es la palabra de mi esposa favorita? Yo tenía razón, ¿no? Así. Es la palabra favorita. Por eso cuando yo le digo, ella me dice, tú tienes razón, ¿cierto? Sí, cómo no, yo tengo razón, le digo. Pero la palabra favorita de mi esposa, yo tengo razón. Por eso yo cuando estoy contento que le digo, mi amor, tú tienes toda la razón.
sea, cuando usted dice eso a la esposa, hermanos, usted se gana el cielo con su esposa, de verdad. Ya usted ganó el cielo, las estrellas y los planetas, todo. Sí, de verdad, la esposa quiere escuchar eso. Mi amor, tú tienes toda la razón. No estoy 50% equivocado, 101% equivocado. Dios mío, ¿no? Así funciona la relación. Hermano, yo pienso que la relación de pareja tiene también o sea, una parte es la negación, negarse a sí mismo, porque el carácter de cada uno siempre aparece. El carácter de nosotros siempre aparece, hermano, ya sea por la herencia familiar, ya sea y nuestra característica personal, siempre aparece. Por eso yo doy gracias al Señor porque estando en la iglesia, aunque yo tengo mi característica, pero la iglesia me enseña. Ya no todo lo que tú piensas es correcto, no todo lo que tú crees es correcto. Yo escucho eso muchas veces por la iglesia, pero cuando estoy en medio de la batalla con mi esposa, me olvido de eso, me olvido. Ay, no, yo tengo que ganar esta vez, yo tengo la razón, ella está equivocada. Así yo tengo muchas veces esta lucha, ¿no? Teniendo la comunión con el pastor Daniel, él también me enseñaba. Ay, yo también a veces tengo la diferencia de opinión con mi esposa. Ella piensa blanco, yo pienso negro, así me dice. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones, ¿no? Aunque yo pienso negro, pero tal vez si yo me aclaro un poco ya voy a llegar a pensar blanco. Pero si yo me mantengo en mi posición de negro, mi esposa no se va a oscurecer. Hermanos, ¿se entiende lo que digo? Tal vez ustedes no pasan así, pero muchas veces yo con mi esposa hemos tenido este pensamiento, ya hoy hasta aquí, ya. Tú te devuelves a Costa Rica, yo hago mi vida ya hasta aquí. Muchas veces, así fue. Estando dentro de la iglesia, una cosa que nos ayudó mucho fue la comunión con el siervo. Con mi esposa muchas veces ya no nos podemos ni soportar, pero realmente yo agradezco al Señor porque la iglesia nos enseña autocontrol, dominio propio. Ya yo puedo decir de repente, ya, me voy. Un día el pastor me decía, usted se va, así nomás usted piensa, usted se va, entonces usted no sabe cuántas situaciones ocurrirán sobre los hijos, ¿no? Sobre la vida personal. Y así el pastor me hace pensar otra vez. Ahí tiene razón, pastor. Usted tiene razón. Entonces, una parte de la enseñanza de la vida espiritual, hermanos, dominio propio, autocontrol. Esa parte también nosotros aprendemos dentro de la iglesia. Sí, ¿por qué es necesario? Ya en el auto es necesario el motor, ¿no? Ya el motor hace que el vehículo vaya muy rápido. Pero también la persona que inventó el motor pensó, si yo voy a una velocidad o sea, una gran velocidad, pero si de repente se me presenta un obstáculo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parar, ¿no? Entonces también el automóvil tiene los frenos, ¿es correcto? Entonces la vida de creencia también, hermano, aprender a frenar. A veces ya alguien quiere ir con todo, acepta todo lo que piensa, todo lo que cree, pero a veces tiene que parar, tiene que frenar, porque o si no tendrá un accidente grave. ¿No es así? Por eso yo no soy ejemplar en el matrimonio, pero sí aprendo por medio de la iglesia. Aprendo también cómo tengo que y tratar a mi esposa, cómo tengo que conversar, a veces cómo tengo que doblegar mi corazón, ¿no? Así es, así funciona. Porque yo me di cuenta que yo tenía un concepto o sea, muy machista, ¿no? Acerca del matrimonio. Pasando el tiempo podía entender, este concepto ya yo lo tengo en mi corazón. Pero no significa que yo tenga que vivir así, porque la iglesia me enseña, ¿no? La iglesia me enseña. El pastor nos dice siempre, en el matrimonio existe la horizontalidad. Es decir, que ya el esposo puede ser cabeza, ¿no? Pero
La esposa también ya cumple la función, entonces, diferente función, diferente función. Ya un ejemplo simple, mi esposa cocina. ¿Yo qué hago? Yo tengo que lavar los platos. ¿No es así? Si yo cocino, entonces tal vez mi esposa va a lavar, pero si ella cocina, yo lavo. ¿No es así? Yo pienso que así también. Es importante comer, es importante cocinar, pero también es importante lavar los platos. Pero es importante el esposo, también es importante la esposa. Eso es la enseñanza que el pastor me da. Ah, así funciona. Así funciona. Dominio propio. Luego dice paciencia. Uy, la paciencia, hermanos, es una característica que no es innata al hombre. El hombre es, o sea, de manera innata es impaciente. Todas las cosas nosotros queremos rápido, ¿no? Ya nosotros oramos hoy, queremos que Dios nos conteste en media hora, ¿no? Dios permítame el dinero, Dios permítame tal cosa, entonces en media hora ya Dios nos permitirá. No funciona así, sino que espera. La esperanza, ¿no? Dios nos hace esperar, ¿no? A veces la situación no se resuelve de inmediato, pero Dios nos da en nuestro corazón la paciencia. Espera en Dios, porque es nuestra esperanza, ¿no? Nosotros no podemos esperar en las personas, sino que esperamos en Dios. Ya Dios es el que tiene que trabajar en el corazón. Dios es el que tiene que obrar en el corazón nuestro. A veces tiene que obrar en el corazón de nuestro esposo, nuestra esposa. Depende, ¿no? La hermana de su esposo, el hermano de su esposa. Así funciona. Entonces, en el corazón a veces está impaciente, ¿no? Ay, yo quiero que rápidamente se resuelva esto. Ay, ¿por qué mi esposo así? ¿Por qué mi esposo tiene esa forma? Así no funciona, hermano. Nosotros esperamos a Dios. También cuando usted comparte el evangelio, la gente no de inmediato cree en el Señor Jesucristo. Alguna persona durante un año, alguna persona durante 2 años, alguna persona durante 2 meses ya rápidamente acepta el evangelio, pero no, no todas las personas son así. Entonces en el corazón debe formarse, o sea, un carácter paciente, esperar en Dios. No es esperar en sí mismo, ¿no? No es que yo espero, yo mañana voy a ser una mejor persona. No es así, sino que espera en Dios quien a su tiempo trabaja, a su tiempo obra. Así funciona. Y luego, a la paciencia, piedad. Ya la piedad tiene que ver con la vida espiritual. Por ejemplo, nosotros en la mañana tenemos la hora devocional, pero de manera más simple, la hora devocional, ¿cómo le llamamos? La hora piadosa, ¿no? Alguna persona un día me decía, pastor, la hora piadosa, ¿qué tiene de piedad? ¿Qué piedad tiene? Ay, no siento nada de piedad porque tengo que despertarme temprano, es una hora impiadosa. Dios mío. Pero no se trata de que ya tenga piedad conmigo, ¿no? Más bien, no, sin piedad hacia nuestra carne, ya para que la carne no se quede, no se quede, para que ya el espíritu que está en nuestro corazón pueda despertarse desde la mañana. La hora piadosa, es decir, que una vida piadosa donde buscamos al Señor, donde buscamos a Dios. Porque lo contrario de pío es impío, ¿no? Lo contrario de piedad es impiedad. ¿Es correcto? Entonces, la vida piadosa es decir, una vida en la que nosotros podemos dedicar el tiempo para la oración, para escuchar la palabra, para congregarse a la iglesia. Incluso también hasta nuestra ofrenda y nuestro diezmo son parte de la vida piadosa de los cristianos. Un día un hermano, disculpe que comente esto, ¿no? Un día un hermano le preguntó al pastor, pastor, ¿yo cómo puedo acercarme más a Dios? Así le preguntó, ¿no? Ya, hermanas, hermanos, ustedes si preguntan esto al pastor, ¿qué esperan ustedes que el pastor le diga? Hermano, usted tiene que orar más, usted tiene que leer más la Biblia. Sí, tal vez alguien puede pensar así, pero el pastor no le respondió así. El pastor le dijo, hermano, ¿usted ofrenda? Sí.
¿Usted diezma? Pastor, no, diezme. Si usted diezma, entonces usted se acerca más a Dios. Así le dijo el pastor. Entonces yo me puse a pensar, ay, ¿qué significa eso? ¿Qué significa diezmar, acercarse más a Dios? Al principio no entendía muy bien qué tiene que ver las cosas material con el mundo espiritual. Pero luego un día el pastor nos explicaba, ya, ¿dónde está su corazón actualmente? Ay, pastor, a mí me gusta mucho el dinero. A mí me gusta mucho ganar el dinero. Entonces, para acercarse a Dios, usted se aleja un poco del amor al dinero, luego se acerca a Dios ¿cómo? Despojándose de su dinero. ¿Sí me entiende? Ya en esta noche no quiero confundir a los hermanos. La ofrenda y el diezmo son actos voluntarios de parte de los hermanos. Pero una cosa ciertísima es, si una persona tiene su corazón hacia su dinero, ya esto a veces estorba un poco nuestra vida espiritual, nuestra vida de creencia. Incluso alguien dice, pastor, yo quiero acercarme más a Dios. Hermano, ¿usted ofrenda? Sí, pastor. ¿Usted diezma? Ay, no, todavía no. Bueno, tiene que diezmar. ¿Me entiende? No sé, ustedes están entendiendo ese punto, ¿no? Pero yo por lo menos así lo podía recibir del pastor. El pastor no está pidiendo el dinero al hermano, sino él le está preguntando, ¿qué hago para acercarme a Dios? Entonces, aléjese un poco de otra cosa, ¿no? En este caso, de su amor hacia el dinero. Aléjese un poco y luego ya comparta lo que Dios le ha permitido. Porque el diezmo, hermanos, el diezmo tiene su origen en el libro de Génesis, cuando apareció Melquisedec ante Abraham. Abraham tenía más o menos 318 y como siervos de su casa. Él fue a luchar contra cinco ejércitos, ¿no? Entonces imagínense, cinco ejércitos, ¿cuántas personas tienen? Un montón de gente. Entonces Abraham fue con 318 siervos que estaban en su casa. Ay, no sé, 317 o 318, no recuerdo exactamente ahora. Ya un número así, 318 más o menos. Y luego él fue para luchar contra cinco ejércitos y él ganó. Y luego Abraham hubiese dicho, ay, no, yo tenía siervos muy preparados para la guerra, personas muy capaces, pero no era así, sino que eran siervos que habían crecido en su casa. No eran personas tal vez de combate, no eran personas, no eran soldados de guerra. Pero él luchó contra cinco ejércitos y venció. ¿Qué es lo que le dice Melquisedec a Abraham? Abraham, esto no lograste por tu capacidad, sino que tú alcanzaste porque Dios te permitió. Vamos a ver un momento. Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 14, libro de Génesis 14, el versículo 18. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 18, dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Ya, Melquisedec le había dicho a Abraham, Abraham, bendito eres, ¿no? Bendito Abraham del Dios Altísimo. Pero en el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Ya, ¿quién le dio la victoria a Abraham? Fue Dios. Dios le había permitido a Abraham y vencer a los ejércitos enemigos que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Entonces, el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, dice. O sea, ¿qué simboliza el diezmo? Abraham reconoce la palabra de Melquisedec. Dios me dio. Dios me entregó a esos ejércitos enemigos. Yo pude obtener el botín, el dinero,
Entonces, de este botín yo reconozco, Dios me ayudó. Por eso entrega diezmo. Eso es el diezmo. Una persona que reconoce la obra de Dios en su vida, es decir, que reconoce la presencia de Dios, puede diezmar, puede ofrecer. Hoy no es la enseñanza del diezmo, tal vez estoy enfocando en esto, pero lo que quiero decir finalmente, ya en el corazón de una persona, piedad, piedad, también tiene relación con despojar, despojar de sus bienes. Eso es bíblico. El Señor Jesucristo también lo dijo. Ya, aunque usted hacía esto, sin dejar de hacer esto, dice, usted puede también tener la misericordia, también la justicia. Estaba explicando, ¿no? No solamente estas cosas, también necesario poder y diezmar, ofrendar. Así el Señor Jesucristo había dicho. Entonces, la piedad, hermanos, es una vida hacia Dios. La vida piadosa, una vida en la que el corazón se inclina hacia Dios. Por eso, poder orar y poder leer la Biblia, poder escuchar la palabra y también congregarse y luego ofrendar, diezmar, servir. Eso es una vida piadosa delante de Dios. Eso es una parte también de la vida espiritual. Y luego, afecto fraternal. Ya, afecto fraternal entre la hermandad, entre los hermanos. Afecto fraternal para nuestros hermanos dentro de la iglesia. Tener este corazón. Ah, yo tengo mis hermanos en la iglesia, yo puedo compartir con ellos, podemos y también trabajar juntos y también considerar a algún hermano tiene la dificultad, ya poder visitarle, tener la comunión, animarle a veces también. A veces también alguien está andando mal, exhortarle, ya decirle, hermano, así no, usted no tiene que vivir con este corazón, ¿sí? Yo a veces un poco me muerdo la lengua, ¿no? Porque yo le digo a mi esposa, ya yo cuando a veces, ay, quiero hablar a alguien alguna cosa, a veces ya me paso, ¿no? El límite, a veces ya un poquito más fuerte de lo normal. Por eso yo aprendí, ¿no? A controlarme también, a veces, con respeto primero hacia los hermanos, sobre todo si son mayores o si es alguna hermana, mujer, ya como yo tengo que hablar, diferente, ¿no? Ya no significa que por gritar más la exhortación es más fuerte, sino que a veces las palabras solamente ya puede y también tocar el corazón de los hermanos. Ah, hermano, sería bueno que usted venga el miércoles también a la iglesia. Ya, en vez de eso, hey, ¿por qué tú no vienes a la iglesia? Carnal, eres un carnal. Ya es diferente, ¿no? Ah, hermano, sería bueno que usted el día miércoles también escuche la palabra para su alma, para su espíritu. Pero uno dice, hey, ¿tú por qué no viniste el miércoles? Dios te va a castigar. Alguien así habla. Pero no, no tiene que hablar de esa manera, sino que con un corazón amable, ¿no? Sí, obviamente haciéndole ver su error, su falta, ¿no? Pero con un corazón de también ganar el corazón de otro. Esa parte también nosotros en la iglesia podemos aprender. Afecto fraternal. Finalmente dice, y el afecto fraternal, el amor, dice. O sea, esto es el corazón de Cristo. Vamos a ver una palabra, hermanos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo 13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya hay un punto en el que nosotros tenemos que llegar. El crecimiento espiritual, ¿hasta dónde llega? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. El día domingo el pastor nos comentaba esto.
A los hermanos no tiene que quedarse solamente, yo ya recibí la salvación, yo ya soy justo. Ya digamos, hermanos, alguno de nosotros ya puede decir, yo soy libre, yo soy limpio del pecado, pero en su vida ya está andando una vida muy desordenada, muy desenfrenada, pero luego ya con mucha libertad dice, es verdad que yo he vivido esta semana así tan mal, pero ya Dios me perdonó mis pecados. Ya imagínense, ya cada semana alguien testifica, esta semana ya yo me fui a la discoteca y me tomé todo hasta lo que no podía, pero luego pensaba, yo qué estoy haciendo, pero gracias a Dios Jesús ya limpió mi pecado. Sí, tiene razón. Jesús ya limpió todo su pecado, pero eso no es una libertad para vivir así, ¿no? Alguien piensa, ya Jesús llevó todo mi pecado, ya voy a vivir así, haciendo lo que quiero, ¿no? Eso no se llama libertad. La Biblia le llama libertinaje, ¿no? Nosotros no tenemos que aprovecharnos de esta salvación para vivir una vida desordenada. No nos manda de esa manera la palabra. Al contrario, poder aprender cómo podemos llevar una vida piadosa, una vida en la que podemos servir al Señor. Entonces ya, imagínese, usted quiere compartir la palabra con alguien, pero vamos a compartir la palabra, ya vamos a tomar un whisky, ¿no? Ya, un poquito de whisky, ya vamos a compartir un rato. Ay, Dios mío, ¿no? Si en el caso que yo les digo a hermanos, mira, yo estoy tomando un poco de, ¿cómo se llama? Vodka con naranja, vodka con néctar, ya, voy a tomar. Está muy bueno, así. Ya, ¿ustedes cómo piensan? Ya esto es té, no es vodka, este. Pero ya creo que no servirá, ¿no? Nuestra evangelización será un poco no tan productiva, ¿no? Alguien ve esto, sobre todo una persona que no es creyente, ya. ¿Tú qué te crees? ¿Me vienes a predicar a mí que está tomando alcohol, así que está haciendo? Por eso el crecimiento espiritual también es importante acá, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ya las hermanas no se sientan mal, no solamente varón, también mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya esta enseñanza, ¿no? Dice, lleguemos a la unidad de la fe. Es importante porque acá el apóstol Pablo habla de en plural. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esto? La unidad, el crecimiento espiritual no se logra de manera individual. Ya, voy a explicar bien esto. Cada persona obviamente tiene crecimiento diferente, pero es importante, Dios nos está enseñando, este crecimiento debe ser junto con su congregación, con su iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos permite en este tiempo la guía del pastor Daniel. El pastor Daniel cada día me dice, tú tienes que aprovechar, me dice. Ahora yo estoy aquí, pero mañana no sé. Yo escuchaba varias veces eso. ¿Por qué el pastor me dice una vez, dos veces, tres veces? Ya después de escuchar 10 veces, yo pensé, el pastor me dice eso, ¿por qué? Todo lo que él sabe y conoce de la iglesia, él quiere enseñar. Porque él ha visto la carencia. Me parece que tú no sabes bien algunos puntos. Entonces, él me está enseñando. Entonces, yo escuchándolo, aprendo. Saliendo con el pastor, comunicándome con él, teniendo la comunión, aprendo. Todo el crecimiento espiritual que tiene el pastor, yo puedo también adquirirlo, pero el pastor me dice, aproveche a aprender. Es decir, no lo vea como solamente que el pastor está pasando por acá, sino que aproveche, aproveche. Lo mismo le digo a los hermanos. Usted tiene su pastor, usted tiene su guía en su iglesia, aproveche. Todo lo que él, aunque tal vez algún pastor, algún ministro ya, tal vez una parte creció bastante, en otra no tanto, pero lo que este ministro le puede dar, eso es lo que usted debe aprender ahora. En mi caso, yo tuve primer pastor, segundo pastor, tercer. Ahora es el
Bueno, para mí el cuarto pastor, pero en nuestra misión ha pasado 5 pastores, pero para mí el cuarto, el pastor Daniel, ¿no? Anteriormente tuve otros pastores que también me enseñaron otra parte, ¿no? Otra enseñanza, otra parte de la vida espiritual. Cada ministro, hermanos, nos enseña una parte de la vida espiritual. Lo importante, aproveche, aprovechar, aprender todo lo que pueda mientras usted tenga el ministro. No tenga queja hacia el pastor, no tenga queja hacia el ministro. El ministro también a veces ya no es tan bueno, tal vez no es tan hábil. También a veces el ministro no es tan guapo, ¿no? A veces no es tan guapo, ¿no? Por eso ya no mire su defecto, ¿no? Ay, a mí, mi ministro es blanco, a mí me gusta moreno, entonces no quiero estar con él. No. Ya mi pastor es bajito, ¿no? Mide 1,50 m, yo quiero un pastor de 1,90 m. No, hermano, piense así. Aunque sea un pastor bajito, un pastor alto, un pastor flaco, un pastor gordito, ya. Vamos a escuchar, vamos a aprender. Aprendamos, ¿no? Lo que Dios nos permite ya adelante. Espero que todos los hermanos tengan bien el crecimiento de su vida espiritual. No solamente se conforme con y la salvación, sino que tengan bien el crecer espiritualmente. Vamos a compartir un versículo más y luego vamos a terminar. Segunda de Pedro, estamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, hermanos, Dios quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente. El crecimiento no viene sino por medio de la enseñanza de la iglesia. El siervo de Dios que Dios nos pone delante nos dará una capacidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, conforme a lo que el pastor tiene la capacidad, nosotros vamos a crecer juntamente con lo que el pastor nos enseña. Eso es lo más apropiado. ¿Hasta dónde la iglesia nos permite crecer? Hasta ahí vamos a crecer. Tampoco es competir, no, yo crezco más que tú creces más que mí, no funciona así. Cada uno, ¿no? Está creciendo por medio de la iglesia. Espero que todos los hermanos tengan en bien el crecimiento espiritual. No solamente se conforme con haber recibido la salvación, sino que sean discípulos, ¿no? Sean personas que puedan compartir con otros. Abra el estudio bíblico, abra la reunión para que otras personas escuchen la palabra. Así es. Si usted tiene este corazón, entonces, a través de ustedes también, la luz del Evangelio llegará a otras personas, podrá alcanzar a su familia, a sus amigos, podrá alcanzar a mucha gente. Yo en estos días estoy contactando a muchos ex compañeros, ex amigos. No la intención de juntarme para disfrutar, sino quiero tener la oportunidad de testificar cómo Dios me había cambiado mi vida, cómo me salvó, cómo me limpió. Si alguno me acepta, entonces ya, que venga conmigo a la iglesia. Alguno no me acepta, bueno, gracias por conversar, gracias por compartir. Pero este corazón en este tiempo se levantaba en mí. Por eso he contactado a varias personas, como dije antes, ex amigos de trabajo, ex amigos del colegio, ex amigos de la universidad. Así, estoy conversando con ellos. Espero que Dios me permita también anunciarles el Evangelio. Gracias.